Muy buenos días, queridos estudiantes. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el microscopio y algunos tipos de microscopios que nos permiten, obviamente, observar lo que son los seres vivos más pequeños que existen, que en este caso serían las células, los seres vivos unicelulares como ser las bacterias y en algún caso un microscopio mucho más especializado nos permitirá ver, obviamente, lo que son los virus. Tomando en cuenta esto, hoy vamos a empezar hablando de los microscopios. Los microscopios obviamente son componentes que han sido desarrollados a través de la historia para que nosotros podamos ir visualizando cada una de las estructuras de lo que es la célula. En este caso tenemos que tomar en cuenta que ha habido estructuras, por ejemplo, que se nos ha sido difícil para la observación. Se ha fabricado primeramente lo que es un microscopio óptico, obviamente mucho más burdo en épocas más antiguas, pero que les ha permitido obviamente estudiar lo que son las células. Pero ya con la ayuda, por ejemplo, de otros tipos de microscopios mucho más especializados, se ha podido visualizar mucho mejor lo que son las partes de algunas células, la parte interna de otras, de lo que son los organelos de las células. Tomando en cuenta esto, tenemos un ejemplo muy claro, que es el de Camilo Golgi, el mismo que descubrió lo que es el aparato de Golgi mucho tiempo después de que ya se había descubierto y estudiado lo que es la célula. ¿Por qué? Porque este aparato de Golgi es casi transparente y los otros estudiadores de las células revisaron, se fijaron en todo, pero no podían ver lo que es el aparato de Golgi. Sin embargo, Camilo Golgi, con obviamente un poquito más de estudio, esfuerzo, logró ver lo que es el aparato de Golgi. De ahí también lo que se llama aparato de Golgi. Entonces, los microscopios a través del tiempo nos han ido ayudando para visualizar y entender mucho mejor el funcionamiento de las células. Ahora, ¿quién fue el genio que inventó el microscopio? Sir John Layard descubrió una lente plana convexa de cristal de roca durante sus excavaciones en Nínive en el periodo de 705 a 721 a.C., donde observó las propiedades que tenía esta lente plana convexa, que eran la de quemar materiales suaves como las hojas de papel, lo que es la piel de los insectos y algunos otros elementos más. Luego el microscopio se inventó hacia 1610 por Galileo Galilei, esto según los italianos, pero lo que son los holandeses refieren que el que inventó el microscopio fue Janssen. Algunos científicos de la época como Malpighi y Hughes fueron los que empezaron a utilizar lo que es el microscopio, obviamente con la idea de que de estudiar mejor lo que son las células. Aquí estamos viendo lo que es el microscopio que utilizó Robert Hooke y tenemos que recordar que Robert Hooke fue uno de los que ha ido investigando las células y ha sido el primero en ver a las células en lo que es un pedazo de corcho. Él es el que ha nombrado a las células con ese nombre, ya que vio pequeñas celdillas en este pedazo de corcho y las llamó células, que ahora son células. Ya posteriormente, a mediados de lo que es el siglo XVI y XVII más o menos, Antonio van Leeuwenhoek, un holandés, utilizando lo que son los microscopios simples de fabricación propia, porque él fue el que fabricó sus propios microscopios, por primera vez pudo visualizar lo que son los protozoos, las bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Recordemos que él fue el primer científico que pudo ver, lo que es células en movimientos, en lo que son los espermatozoides. Y aquí podemos ver el tipo de microscopio que usó Leeuwenhoek a base de lo que son lentes esféricas que le permitieron superar hasta lo que son los 200 aumentos. Ya luego con lo que es el tiempo, lo que va avanzando obviamente nuestro tiempo, porque obviamente nosotros no nos quedamos en lo que ya tenemos, sino que fuimos avanzando más con el tiempo y este microscopio también se fue perfeccionando. Y en lo que son los primeros años del siglo XX trajeron un rápido cambio. Los trabajos de Pasteur, Listen, Korch, por ejemplo, y otros
volverían de Europa sabiendo algo de la nueva ciencia de la bacteriología gracias a este desarrollo de lo que es el microscopio, porque ya pudieron ver lo que son bacterias. Actualmente tenemos microscopios que obviamente ya son mucho más modernos, que ya no necesitan lo que son espejitos, obviamente, para captar lo que es la luz y que nosotros podamos visualizar lo que es las piezas anatómicas, lo que son los portaobjetos, sino que ahora ya vienen obviamente eléctricos, donde uno puede conectarlo a la electricidad y a través de lo que tiene un pequeño foquito a este nivel, puede iluminar con lo que es una luz directa a través de lo que es la platina para que se pueda observar mucho mejor lo que son las imágenes de las células, hasta 1000 veces de aumentos. Este es un microscopio actual. Ahora, el microscopio óptico está formado por un sistema de lentes y emplea lo que es una iluminación de haz de luz que aumenta hasta 1000 veces lo que es la imagen. Imagínense 1000 veces, nosotros no podemos ver en mi mano, yo no puedo ver las células que tengo, pero gracias a este microscopio yo voy a poder ver qué células y cómo se encuentran unidas estas células. Tomando en cuenta esto, sus principales componentes del microscopio van a ser los oculares, a través de los cuales yo voy a poder, obviamente, observar el portaobjetos. Estos van a tener relación directa con mis ojitos. El objetivo, los objetivos, que van a ser los lentes que van a permitir aumentar de tamaño la imagen. Vamos a tener en algún caso hasta 4 tipos de objetivos que van a permitir diferentes tipos de ampliación. La platina donde obviamente vamos a colocar el portaobjetos y ahí se va a poder ver la imagen. Una iluminación que, como hemos mencionado, puede ser a través de espejo o en este caso de una lámpara. Los tornillos de enfoque que van a mover lo que es la platina de arriba hacia abajo para que nosotros podamos visualizar mucho mejor lo que es la imagen. Pero este microscopio óptico no solamente tiene estas partes, o sea, no es así de sencillito este microscopio, sino que también tiene otras partes que lo van a caracterizar y son muy importantes, obviamente, para lo que es el estudio de las laminillas. Los microscopios ópticos se encuentran divididos en 3 partes: un sistema mecánico, un sistema de iluminación y un sistema óptico. Vamos a empezar mencionando el sistema mecánico, el mismo que está conformado por aquellas partes que no van a intervenir en la formación de la imagen ni en el trayecto de la luz. Consta de las siguientes partes. Uno va a ser lo que es el pie o la base. Como es sistema mecánico, simplemente se encarga de el esqueleto, darle forma a este microscopio. Y el pie o base generalmente tiene una forma de herradura y este por lo general es muy pesado, ya que tiene que darle una base fuerte y sustentable encima de nuestro aparador, de nuestra mesa, para que obviamente no pueda moverse este microscopio y pueda dañarse al caerse o dañar a la laminilla si es que sufriera algún movimiento fuerte, ¿no? Para eso le sirve la base, para que este microscopio también se quede firme, porque si lo vamos a ir manipulando, obviamente no van a permitir que podamos ver bien la imagen. También vamos a tener lo que es un brazo, también llamado manubrio. Este va a ser de bastante solidez, o sea, es bastante duro y sirve de soporte a otras partes que obviamente van a formar también el microscopio, y aquí debe agarrarse de aquí, desde esta parte es donde nosotros debemos agarrar el microscopio. No debo agarrar de la parte de abajo, no debo agarrar de lo que es el ocular, sino de lo que es el brazo. Para eso tiene ese brazo. Cosa que yo no pueda destrozar, arruinar ninguna de las partes que tiene este microscopio, o quizá dañar alguno de lo que son los tornillos macrométricos, micrométricos y demás, porque también puedo llegar a dañar lo que es la lámina. Luego tenemos lo que es la platina, que puede ser cuadrada o circular, con una abertura en la parte central. Aquí en el medio va a tener lo que es una abertura que va a permitir lo que es el paso de luz, obviamente para una mejor visualización de la pieza que vamos a observar. También va a llevar lo que son 2 sujetadores metálicos, y en algunos microscopios más modernos lleva hasta lo que es un carro o corredera, o sea, donde se sujeta la laminilla y nosotros vamos a poder
movilizarlo mucho más fácil con pequeños tornillitos que van a permitir su movimiento. En el caso de de la imagen podemos ver que tiene dos pincitas, entonces yo voy a tener que moverlo manualmente. ¿Cuál es la posición que yo quiero que esté esta laminilla, donde yo quiero observar específicamente las células? Luego vamos a tener lo que es el tubo, que tiene una forma cilíndrica. En su extremidad superior se van a colocar lo que son los oculares, y en lo que es obviamente este tubo pueden encontrarse también lo que son los tubos, los tornillos macrométricos y micrométricos. Luego vamos a tener el disco giratorio, o también denominado revólver. Este revólver va a ser una pieza giratoria que va a dar vueltas obviamente para que podamos intercambiar los diferentes objetivos, que vamos a tener para ayudarnos a la visualización. Como dice su nombre, es revólver, nos va a recordar mucho a la pistolita y nos permite el movimiento de los objetivos. Los tornillos macrométricos y micrométricos. El macrométrico, como estamos viendo aquí, es obviamente un tornillo mucho más grande, que va a ser el que nos va a permitir el enfoque más grueso, podemos decir un poquito más bruto, pero va a ser el que nos va a permitir desplazamientos amplios de nuestra laminilla, que se pueda mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, para que determinemos qué cuadrante vamos a observar mejor de nuestra pieza. Y el tornillo micrométrico, una vez que ya hemos enfocado un cuadrante, nos va a permitir obviamente especializarnos más y observar mucho mejor lo que es una parte en específico de esta laminilla, mucho más específico. Del cuadrante, seleccionar un mini cuadrante para observarlo mejor. Luego vamos a tener el sistema de iluminación, que va a estar conformado por lo que son las partes encargadas de transmitir, regular y dirigir la luz que ilumina la preparación, facilitando de una manera lo que es la observación. Vamos a tener lo que es una fuente de luz. Este es un microscopio actualizado, donde obviamente ya es eléctrico, y gracias a una fuente de luz sale a través de esta lámpara lo que es una luz para que se pueda iluminar y podamos ver el objetivo. En tiempos anteriores, y tal vez microscopios un poco más antiguos, utilizaban una serie de conjuntos de espejitos a este nivel que captaban la luz de nuestro medio. Entonces, en épocas anteriores había que mover el microscopio donde tenga mayor visualización, se pueda captar mayor cantidad de luz y así podamos observar la lámina. Entonces era un poco más dificultoso estos espejitos, porque teníamos que evitar que alguna persona se pare entre lo que es la luz que entra por nuestra ventana y se dirige obviamente hacia nuestra fuente de espejitos que direccionaban la luz. Entonces era mucho problema. Ahora con los actuales obviamente ya tenemos una fuente artificial de luz, que ya no necesitamos estar especificando el movimiento o la posición del microscopio. Luego tenemos el condensador, que va a ser el aparato que recoge los rayos luminosos para enviarlo hacia el objetivo por el agujero que se va a encontrar en lo que es la platina. Este va a estar compuesto por lo que es dos lentes y un diafragma, que va a ser como una especie de iris, o sea, como un ojo humano, para que obviamente se pueda seleccionar o regular la cantidad de luz. Para eso nos sirve el diafragma. Con eso regulamos si va a entrar mucha o poca luz a través de este diafragma, porque hay casos obviamente que con mucha luz no vamos a poder observar todas las células, porque como son transparentes, la luz las va a pasar y cuando no es tanta luz se pierden, desaparecen. Regulando la luz la vamos a poder visualizar mucho mejor. El sistema óptico va a estar formado por lo que son los oculares, que pueden ser uno o dos, y están constituidos por lo que es un tubo metálico y dos lentes, una superior y otra proximal, ¿ya? O también denominado, perdón, lente proximal, porque este va a estar más cercano a quién, a nosotros, que vamos a ser los que vamos a estar observando, se acerca a nuestro ojo ocular. Y va a tener otra lente en la parte inferior, que también va a ser llamada lente distal o lente de campo. Este va a estar obviamente en relación más con lo que es nuestra laminilla. El aumento del ocular viene marcado en la cara superior del mismo, con un número seguido del signo X, que significa el número de veces de aumento de la lente: 5X, 10X, 15X, 20X. Luego vamos a tener lo que son los objetivos. Cada uno de estos está conformado por
lo que son dos o más lentes montadas sobre lo que son los cilindros. Aquí estamos viendo que tenemos 4 tipos de cilindros. Obviamente dependiendo del tamaño del cilindro, van a ser varios lentes uno sobre otro. Y por estar próximos a lo que es la preparación y observar obviamente el mismo, permite que se pueda aumentar la imagen de nuestra pieza que estamos observando. La principal es el lente inferior o frontal, más proximal a lo que es el objeto que estamos examinando. Su aumento está indicando por el número que obviamente se va a observar, se va a aumentar. ¿Ya? Luego tenemos, obviamente, qué tipo de imágenes se van a observar con este microscopio óptico. El tipo de células que se observan son las células vivas. Vamos a poder ver espermatozoides en movimiento, en algún caso hasta bacterias que se están moviendo, bacterias que resultan del agua sucia, por ejemplo. Aquí vemos imágenes de bacterias que se están moviendo, son protozoos, también son parásitos. Imágenes obtenidas del microscopio óptico también vamos a poder observar tejidos en cortes muy finos, pero en este caso ya serían células muertas y para poder observarlas mejor necesitamos lo que es una tinción, porque las células principalmente son pues transparentes, no vamos a poder verlas. Entonces, para que yo pueda visualizarlas, voy a tener que usar algún tipo de colorante, como en este caso, para las células animales que hemos usado una violeta de genciana y donde vemos aquí células donde su núcleo se encuentra desplazado hacia un lado. Y en las células vegetales, otro tipo de tinción, tal vez un azul de metileno. El microscopio electrónico obviamente es un microscopio mucho más especializado, más para laboratorios, mucho más, ¿qué se puede decir?, profundos para realizar, obviamente, y va a tener igual los componentes oculares, objetivos, de iluminación, y si se dan cuenta, obviamente es mucho más grande hasta que un microscopio óptico, pero a través de este también vamos a poder sacar un registro fotográfico y de imágenes. Las imágenes que vamos a poder ver en este microscopio electrónico son de células muertas, no vamos a poder ver a las vivas, pero la ventaja es que sí vamos a poder estudiar las estructuras internas de cada uno de los organelos celulares. Por ejemplo, aquí estamos viendo la estructura interna de quién, de una mitocondria. Vamos a poder ver la membrana externa, la membrana interna, cómo la membrana interna se plega entre sí, formando lo que son las crestas. Y eso es gracias a este tipo de microscopio electrónico. Entonces, si se dan cuenta, con el pasar del tiempo, nuestro microscopio también ha ido modificándose para que obviamente se estudie mucho mejor lo que son los organismos celulares. Hasta aquí el tema de hoy. Les dejo un videito más para que puedan analizar. Chao, chao.